Tiempo para la mitología, aquellas leyendas que nos ha legado el mundo antiguo. Unas historias repletas de héroes, villanos, hazañas y moralejas que han forjado el imaginario colectivo de la humanidad hasta nuestros días. Jasón y los argonautas, una de las más célebres epopeyas de la antigua cultura griega. Seguro que muchos nombres que aparecen en esta leyenda les suenan: Hércules, Orfeo, Circe, las extremadamente bellas y a la vez peligrosas sirenas, o la misma Medea. Si disponen de unos minutos, con mucho gusto repasaremos brevemente quién era Jasón y cuáles fueron las causas que le lanzaron a reclutar una magnífica tripulación con el fin de partir en búsqueda del vellocino de oro. Viajamos a la antigua región de Eolia, actualmente conocida como Tesalia. Cerca de las islas Espóradas, en plena costa occidental del mar Egeo, existía un próspero reino llamado Iolco. Esón era su rey, un orgulloso monarca proveniente de una larga estirpe entroncada con el mismísimo Hermes, el dios del comercio y la astucia. El divino mensajero que ejercía como recadero en el monte Olimpo. El rey Esón se casó con Alcímede, y fruto de este matrimonio nació nuestro protagonista Jasón, una criatura que ya de bien pequeña parecía estar tocada por los dioses. Pero no todo era felicidad y dicha en el reino de Eolia. El rey Esón tenía dos hermanastros, Neleo y Pelias, nacidos de la unión de su madre Tiro con el dios Poseidón, que tomó forma de río y tras una magnífica ola consiguió dejar encinta a la abuela de Jasón. Pelias ansiaba dominar toda Tesalia y derrocó al legítimo rey de Iolco. Ordenó encerrar en un calabozo a su hermanastro Esón, además de eliminar todos los posibles herederos al trono. Jasón era un recién nacido cuando sucedieron estos hechos, y fue salvado gracias a la astucia de su madre Alcímede. Ordenó que todas las parteras lloraran desconsoladamente, haciendo creer que la criatura había nacido sin vida. Alcímede consiguió ocultar al recién nacido y encomendó su protección al centauro Quirón, mentor de otros grandes héroes como Ayax, Teseo, Acteón o incluso el mismísimo Aquiles. Tras muchos años de gobierno, el usurpador Pelias recelaba de todas las personas de su alrededor. Temía ser presa de una conspiración que lo derrocara del trono de Iolco. Pelias consultó al oráculo, y la respuesta de la Pitia no pudo ser más amenazadora. Un hombre calzado con una sola sandalia pondrá en peligro tu reino. Jasón ya era un apuesto y fuerte muchacho de 20 años cuando le fue revelada su condición de legítimo heredero, así que abandonó a su mentor Quirón y puso rumbo a su patria. En el camino, nuestro héroe se encontró con una anciana, que en realidad era la suprema diosa Hera disfrazada, una mujer que le pidió ayuda para atravesar el río Anauros. Jasón accedió y se ganó el favor de la esposa de Zeus, que, sabedora de la profecía, hizo desaparecer una de las sandalias del joven aspirante. De esta guisa se presentó Jasón ante su tío, el usurpador de su legítimo trono. Pelias tuvo ante sí la persona que le había anunciado la profecía. No tuvo más remedio que acceder a entregar su reino, pero a cambio de una empresa plena de riesgos y dificultades: conseguir el vellocino de oro, una reliquia en poder del rey de la Cólquida, celosamente custodiada por una serpiente dragón. Jasón, como no, aceptó el reto y encargó la construcción de un veloz y manejable barco a Argos, el mejor y más audaz carpintero de toda Grecia, que contó con la ayuda de la ingeniosa Atenea a la hora de fraguar la embarcación.
Una vez terminada la nave, tan solo faltaba reclutar a la tripulación, y desde luego no fueron unos anónimos y desconocidos marineros. Ahí estaban Atalanta, la protegida de Artemisa, los gemelos Cástor y Pólux, el famoso bardo Orfeo, y hasta incluso un joven semidios hijo de Zeus llamado Hércules. Unos héroes en busca de honor y aventuras. Jasón ya tenía a sus argonautas. La intrépida tripulación puso rumbo hacia la Cólquida, y la primera parada para reponer aguas fue la isla de Lemnos, un territorio habitado solamente por mujeres. Los argonautas, con el héroe Jasón a la cabeza, no dudaron en desembarcar, pero nada más tomar tierra les inundó un fétido y desagradable olor. Hipsípila era la gobernante de aquella inusual isla. Todas aquellas mujeres habían descuidado los cultos pertinentes hacia la diosa Afrodita, y por este motivo fueron castigadas por la diosa de la belleza y el amor. Las mujeres fueron repudiadas por sus maridos, que poco tardaron en tomar como esposas a sus esclavas. Las lemnias se cobraron venganza, y en una noche de ira acabaron con la vida de todos sus antiguos hombres. Lemnos ahora era una isla regida solamente por mujeres. Pero Jasón y sus argonautas, aun y el fétido olor que desprendían las lugareñas, no tuvieron reparos en pasar unos gozosos días junto a las lemnitas. El mismo Jasón amó a Hipsípila y la dejó encinta de los gemelos Euneo y Nebrófono. Zeus, que vigilaba muy de cerca las aventuras de los argonautas, dispuso que zarparan de inmediato y siguieran su rumbo. El siguiente destino de nuestros héroes fue la tierra de los Doliones, reinados por el rey Cícico. El soberano recibió de manera amistosa a los intrépidos aventureros e incluso les permitió adentrarse en unas insondables e ignotas tierras pobladas por unos enormes y monstruosos seres de 6 brazos, los temibles terrígenos o gigantes. Jasón y su magnífica tripulación no se amedrentaron y fueron a la tierra de los gigantes en busca de suministros. Pero desde luego los terrígenos no eran nada estúpidos. Se percataron de que el barco de los exploradores estaba solamente custodiado por unas pocas personas y se lanzaron en masa con el objetivo de destruir la embarcación. Pero allí estaba el colosal Hércules. Él solo se encargó de eliminar a la mayoría de los gigantescos enemigos. Los argonautas, alertados de la titánica contienda que allí estaba aconteciendo, regresaron y zarparon inmediatamente, con tan mala fortuna de abandonar involuntariamente a Hércules, que impasivo ante la marcha de sus compañeros, continuó peleando y abatiendo a los terribles gigantes. Jasón y su tripulación continuaron con la ruta, pero una serie de inclemencias meteorológicas les hicieron perder el rumbo. Solamente de noche vislumbraron tierra, pero sus habitantes los confundieron con invasores. Los argonautas lucharon con denuedo contra los hostiles lugareños, que una vez terminado el combate, se dieron cuenta que eran los mismos Doliones, los habitantes de la tierra donde también habían sido acogidos ese mismo día. El rey Cícico falleció en el fragor de la batalla. Tras los pertinentes funerales, Jasón y sus héroes recogieron a Hércules, y muy dolidos por el equívoco, zarparon de nuevo, esta vez sí con un clima y vientos favorables. El siguiente destino de Jasón y su tripulación fue Salmideso, un pequeño reino a orillas del Mar Negro, en la región de Tracia. Fineo era el monarca de aquellas tierras, un hombre tocado con el don de la profecía y la adivinación.
El rey de Salmideso estaba en apuros. Zeus le había condenado a un cruel castigo por haber revelado sin consentimiento algunos de los secretos mejor guardados de los dioses olímpicos. Su pena era tener siempre a la vista un colosal banquete surtido con las mejores viandas de toda Grecia, pero cada vez que el rey adivino se disponía a comer, aparecían las arpías, unas criaturas voladoras de adorables cabellos, que bien se encargaban de cumplir la tarea que les había impuesto el mismísimo Zeus. Jasón se apiadó del anciano rey, enjuto y demacrado tras años sin probar bocado, y envió a Calais y Cetes, hijos del dios viento Bóreas, que al igual que las arpías, también disfrutaban del don de poder volar. Los hermanos alados se alzaron, y en un combate aéreo castigaron severamente a sus enemigas, hasta que Iris, hermana de las arpías, pidió compasión y juró que éstas nunca más volverían a molestar al desdichado rey Fineo. El soberano de Salmideso, liberado de su condena, agradeció infinitamente a Jasón, revelándole el secreto para atravesar las Symplegades, la puerta de acceso a la Cólquida, situada en el estrecho del Bósforo. Dos enormes rocas que azarosamente chocaban entre sí y cuyo escollo ningún marino hasta entonces había logrado superar. El argonauta Eufemo, hijo de Poseidón, el dios de los océanos, fue el encargado de burlar a las Symplegades o rocas ciánias. Simplemente dejó volar una paloma que fue perseguida por las rocas, momento en que los forzudos y hábiles argonautas aprovecharon para pasar a toda velocidad entre las dos monumentales piedras custodias, que de esta manera quedaron para siempre inmóviles e inofensivas. Tras multitud de aventuras, por fin la Cólquida, el reino que atesoraba el preciado vellocino de oro, se presentaba ante nuestros protagonistas. Jasón reclamó al rey Eetes el vellocino, propuesta a la que el monarca accedió, solo a cambio que realizara 3 tareas. Debería unir a los 2 toros de bronce que lo custodiaban, sembrar unos surcos con unos dientes que le había entregado Atenea, además de vencer a la serpiente dragón que celosamente guardaba el vellocino de oro. Jasón cayó en el desánimo ante tamaño desafío. Aún y su magnífico equipo difícilmente podría llevar a cabo semejantes hazañas. Pero ahí estaba Hera, aún agradecida por la ayuda que le había prestado nuestro héroe a la hora de cruzar un río. La esposa de Zeus convenció a Afrodita para que auxiliara a su protegido. Esta, a su vez, envió a Eros, que lanzó una de sus certeras flechas a Medea, la hija del rey Eetes, mujer que cayó profundamente enamorada de Jasón. El líder de los argonautas fue proclive a los acercamientos de la princesa enamorada, y a cambio de su ayuda, le prometió casarse con ella y convertirla en reina de Iolco, una vez obtuviera el preciado vellocino. La primera tarea consistía en unir a los 2 toros de Cólquida, unas colosales figuras de bronce del tamaño de un elefante, forjadas por Hefesto, el dios de los herreros. Medea pergeñó un ungüento que protegía del fuego a quien se untara con él. Jasón se embadurnó y pudo completar la colosal proeza. Los toros de la Cólquida permanecerían unidos para siempre. La segunda prueba tenía como fin sembrar un arado con unos extraños dientes regalados por Atenea al rey Eetes. Medea también era conocedora de la terrible trampa que encerraba tan aparente sencilla tarea. Jasón sembró los campos con los dientes de Atenea, y de allí surgieron una miríada de feroces soldados, llamados espartos,
Pero Medea era conocedora de cómo muchos años atrás el rey Cadmo había combatido este particular ejército. En lugar de luchar directamente contra los espartos, Jasón lanzó una piedra contra uno de ellos. La discordia se instaló en el ánimo de los combatientes surgidos de la tierra y mutuamente se despedazaron. Nuestro protagonista ya había cumplido su segundo trabajo. Ahora solamente quedaba una tarea más para por fin conseguir el vellocino de oro y con ello el ansiado reino de Iolco. Un monstruoso dragón, en apariencia invencible, custodiaba la entrada hacia el altar donde estaba depositado el vellocino. Pero ahí estaba de nuevo Medea, hábil hechicera. No en vano era sobrina de Circe, la famosa maga que convirtió en cerdos a la tripulación de Odiseo. Medea inventó un potente somnífero con el cual su amado consiguió dormir al dragón. Jasón por fin obtuvo el vellocino de oro. Pero el rey Eetes, desde luego, no iba a consentir que Jasón se fuera de la Cólquida, tanto con su hija como con el vellocino. Los argonautas zarparon raudos y fueron perseguidos por la armada de Eetes. Medea había convencido a su pequeño hermano Apsirto para que abandonara su lugar natal y se instalara con ella en su futuro reino de Iolco. La flota cólquida era muy numerosa y veloz. No tardaron en dar alcance a los exhaustos argonautas. Medea, ciega de amor, ideó una cruel estrategia. Despedazó a su hermano y lanzó las partes de su cuerpo al mar. El rey Eetes no tuvo más remedio que cejar en la persecución y pararse para llorar y recoger los restos de su heredero. Zeus, desde el monte Olimpo, contempló horrorizado la cruel estratagema utilizada por Medea, así que generó unas fabulosas tormentas que desviaron el rumbo del Argos, barco que no tuvo más remedio que vagar por los mares hasta que sus tripulantes expiaran todos sus pecados. El primer castigo impuesto fue pasar por las islas de las sirenas, aquellos seres mitológicos de hermosa voz e irresistible belleza que con su canto atraían a los marineros hacia una muerte segura. Pero entre los argonautas estaba Orfeo, hijo del mismo Apolo, el dios de la música. Orfeo sacó su lira y entonó una canción más fuerte y hermosa que la de las propias sirenas. Jasón y sus acompañantes arribaron hasta las costas de Creta, custodiadas por un gigante autómata creado por Hefesto, que ejercía como guardián de la isla. Los argonautas fueron recibidos por una lluvia de grandes rocas lanzadas por la colosal estatua de bronce. Pero nuevamente Medea se erigió como la salvadora y protectora de Jasón y sus hombres. Medea lanzó un hechizo al autómata, cuyo único punto débil era un clavo que cerraba la única vena de su broncíneo cuerpo. El gigante fue engañado. Creyó que si quitaba el clavo sería inmortal. Un fatal error, puesto que al deshacerse de él, se desangró hasta la última gota. El último escollo para regresar a buen puerto fue superar las monstruosas deidades Escila y Caribdis, dos remolinos que custodiaban el paso del estrecho de Mesina. Pero Jasón, desde luego, era muy afortunado al contar con la ayuda de Hera, que envió a Tetis, una de las 50 Nereidas, que guió y protegió a los argonautas en este peligroso trance. Tras recibir la ayuda de Tritón en las costas de Libia, finalmente Jasón regresó a su patria con el vellocino, dispuesto a reclamar de una vez por todas su reino. Pero el rey Pelias se negó en rotundo a ceder su poder. Jasón tuvo que hacer frente, además del delicado estado de salud de su padre Esón,
que se debatía entre la vida y la muerte. El líder de los argonautas reclamó a su amada algún remedio para alargar la vida de su padre, a lo que la hechicera accedió. Tan solo bastó con transferir una pequeña cantidad de sangre del hijo al padre. Las hijas del rey Pelias observaron el milagro y también reclamaron alguna manera para prolongar la vida de su soberano progenitor. Medea pergeñó una estratagema. Sacrificó un viejo carnero y lo despedazó, lanzándolo a un caldero hervido con hierbas mágicas. De la olla surgió un pequeño y ágil cordero. Las princesas hicieron lo mismo con su padre, pero Medea sustituyó las hierbas y de esta triste manera, las propias hijas acabaron con la vida del usurpador de Iolco. Los habitantes del reino se enteraron del cruel magnicidio, auspiciado por la bruja Medea. Jasón fue despojado de sus derechos hereditarios y fue condenado al exilio. Nuestro héroe, junto a su amada, se instalaron en Corinto, lugar donde Medea tenía ciertas aspiraciones al trono. Jasón y Medea tuvieron 2 hijos, pero el exiliado rey de Iolco engañó a su amada con Creusa, la princesa de Corinto, una afrenta que la despechada hechicera en absoluto pudo encajar. La madre acabó con la vida de sus 2 retoños, de aquí el nombre del conocido como síndrome de Medea. Esta es la historia de Jasón y los argonautas, una epopeya aún hoy en día vigente y muy representada en el mundo artístico, unas aventuras que nos permiten soñar y a la vez darnos cuenta de las hazañas y vilezas que se pueden cometer en pos de una justa o injusta empresa. Nadie, ni los magníficos héroes de la antigüedad, escapan a la dualidad inherente a la naturaleza humana.